Siempre estoy tan feliz cuando mi iPad funciona. Estaba hablando en un retiro hace un par de fines de semana y encendí esa cosa y se volvió a apagar. Y yo estaba como muy bien. Entonces, estoy de mi cuenta. Como les dije, soy Deborah Berry, soy una de las pastoras aquí en Zion City. Tengo un admirador allí. Estoy muy honrada y emocionada de estar aquí esta mañana. Los pastores Waylon y Dena siempre toman un pequeño descanso en el medio del verano que realmente necesitan. Así que los pastores los sustituimos, pero quería darle las gracias ahora mismo si nos están viendo. Estoy segura de que están, solo por asegurarse de que realmente no lo hago mal. Muchas gracias por este privilegio. Damos las gracias a nuestros pastores. Démonos la bienvenida a nuestros campus, especialmente a Santa Cruz Español. Dios mío, tenemos las manos en todas partes. Estamos tan emocionantes de ser parte de una iglesia que se está moviendo en el reino. Tienen partes literalmente en todo este territorio. Dios dijo, si somos fieles, y el pastor Waylon lo dice, somos fieles con la medida que Él nos da, entonces Él nos dará más trabajo a hacer. Si miran a esa parábola, Él dice, el dinero que te he dado para invertir es para que trabajes más y inviertas más. Él no es para tener un estatus o una posición, sino significa más, es más trabajar. No piensen de que ya llegamos, que lo hicimos. Sencillamente el Señor nos va a dar más que hacer y es el tiempo de expandirnos, es hacer lo que el Señor estoy diciendo. También estoy muy emocionada de poder lanzar esta serie que tenemos en las próximas semanas y se llama Más que una multitud, encontramos y somos una familia. Y creo que eso puede hacer de muchas maneras aquí en Zion City. Y para aquellos que ustedes saben, yo superviso algunos ministerios y uno de ellos son los grupos y los otros Next y unos cuantos más. Así que naturalmente van a pensar que voy a hablar de los grupos esta mañana y sí, lo voy a hacer, pero no totalmente. Pero voy a comenzar de esa forma, acerca de la comunidad. Esta serie va a ser acerca de comunidad y hay varias formas de las que te puedes conectar en Zion. Hay grupos y también hay forma de servir. Y ambas cosas requieren pasar a través de Next, que es una clase de introducción para que conozcas al pastor Waylon y cuáles son tus dones. Y luego pasar a algún ministerio, lo que usted elija para servir. Y estás tan afortunado porque el próximo sábado a las 9 lo vamos a tener. Así que después de que termine, yo sé que vas a salir corriendo, querer registrarte para servir en Next. Así que cuando eso suceda, solamente tienes que registrarte en el código QR y comenzamos a las 9 mañana el próximo sábado. Voy a escucharme como Forrest Gump en este momento. Esto es lo que voy a decir al respecto. Y las personas me preguntan por qué los grupos son necesarios y quiero leer en dónde comenzó y comenzó con Jesús. Cuando Jesús ascendió, lo podemos ver eso en Hechos. Sus discípulos vieron cómo Él ascendió y ellos estaban como tratando de hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos de ustedes pueden ver que cuando leemos, ellos no se quedaron esperando a ver qué iban a hacer? Ellos se unieron en el aposento alto, se reunieron en un grupo. Y no es porque dijeron, ahora vamos a empezar un grupo pequeño, es lo que Jesús les enseñó a hacer. Jesús se reunía en grupos. Él no vino a establecer el ministerio de grupos pequeños. Lo que Él hizo fue a venir a esta tierra a establecer cómo el ministerio relacional se ve. Y lo hace constantemente. Y luego si miras en Hechos 2, así es como este pequeño grupo se ve de los discípulos. Realmente ellos cambiaron el mundo tal como lo conocemos en términos del cristianismo. Y vamos a leer en el versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles
apóstoles realizaban muchas señales y milagrosas maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo y cada día en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad. Alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Y el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Nosotros pensamos, cada vez que hablamos de esto, le estaba compartiendo a mi esposo los otros días. Mi esposo se estaba aplaudiendo él mismo. Estamos hablando de una cosa increíble que tantos piensas que vas a conseguir la comunidad en esta sala una vez a la semana. Pues no lo vas a hacer. Puedes tener comunidad con la persona que está sentado a tu lado si realmente lo saludas. Si no lo haces, o no quise hacer un insulto. A lo mejor dices, hola, ¿cómo estás? Pero esta es toda la comunidad que tienes. Si solamente vienes y te sientas, no estás siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Jesús iba a la sinagoga judía. Él realmente fue a los servicios de adoración y él hizo grupos pequeños, hizo vida en comunidad. Él iba y adoraba juntos, pero también celebraba cena y ministerio en pequeños grupos. Así que cuando empiezan esos discípulos y miran hacia el cielo y dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Ellos sabían lo que tenían que hacer. Automáticamente venían juntos porque fue lo que Jesús les dijo. Y por eso es que hacemos grupos, por eso es que lo que tenemos. En todas las iglesias en las que yo he estado, tenemos grupos pequeños. Lo tenemos que hacer. Si no, no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús que hizo aquí en la tierra. Y cuando hacemos eso, el cuerpo, la iglesia se une en comunidad. La gracia se ministra en toda la comunidad. La gente es estimulada al amor y a las buenas obras. Y los no creyentes comienzan a ver eso y son atraídos. ¿Qué dice el último versículo de Hechos? Que Dios añadía a los creyentes cada día porque los observaban. Las personas se aman unos a los otros y es lo que el mundo necesita. A lo mejor no pueden entender por qué, pero son atraídos a eso. Y es el único propósito de los grupos pequeños. Ahora, lo creas o no, esto no es mi mensaje. No es, desafortunadamente. Hablo mucho, así que intentaré reducirlo. Es algo del ser del sur. Les da a un sureño el micrófono y no se sabe lo que va a pasar. Así que voy a tratar de hacerlo corto. Hay una definición real de qué son los grupos pequeños y quiero leerlo porque es muy importante. Un grupo pequeño es simplemente una reunión de personas llenas del Espíritu que tienen relaciones intencionales y crecientes con el Señor y entre sí y que se usan en relaciones para ayudar a cumplir la misión de Cristo para la iglesia. Eso es lo que hacemos. Así que en unas semanas vamos a tener el lanzamiento de un grupo pequeño. Vamos a hacerlo, ya sabes, como siempre hacemos en septiembre. Vamos a llegar a eso y vamos a estar diciéndole, únanse en algún grupo y vamos a estar hablando semanalmente acerca de eso. Y entonces surge un problema. ¿Quién va a liderar esos grupos? Porque ya sabes, es muy difícil tener una gran cantidad de personas que quieren unirse a un grupo si no tener suficientes líderes, porque eso requiere una llamada a dar un paso adelante, porque alguien te necesita. Requiere ese llamado a intervenir cuando uno no se siente tan seguro. De eso es lo que quiero hablar esta mañana. ¿A quién llama Jesús? Y voy a hablar de eso en términos de que a quién llama a sí mismo, pero realmente quiero hablar de ello en términos de a quién llama para asumir el liderazgo, porque creo que la respuesta te sorprenderá. A lo mejor no te sorprendas tanto, pero voy a utilizar algo que te va a sorprender un poco. Quiero hablar del tipo de personas que Jesús llama.
Y me encanta de la Biblia que si realmente la miras, Dios es tan dulce, te mostrará a esas personas que tendemos a poner en un pedestal, los guerreros bíblicos y todos esos héroes bíblicos, y ellos tenían algunos guerreros como que eran personas realmente caídas, cometieron muchos errores. Y me encanta la Biblia porque nos enseña esas personas, y yo realmente pudiera ser un mal ejemplo. Quiero decir, si sus vidas están en el bestsellers, el libro más vendido de todos los tiempos, y está allí todo el tiempo de las cosas malas que hicieron, de los más malos ejemplos que a veces eran, lo que me encanta es que Dios dijo, tengo que mostrarte lo tonto que eres. No es porque pone eso en la Biblia, Él lo pone ahí porque nos da a ti, a mí, mucha esperanza. Pablo dice, Dios es mucho más glorificado en mis debilidades, así que si Él es glorificado en mis debilidades, ustedes saben, Él va a escoger a gente débil. Él va a escoger gente que tiene muchos problemas para liderar y crecer y moverse en su reino. Creo que es como aquellos de nosotros que vamos al gimnasio, quieres ponerte en forma para ponerte la ropa y empiezas a hacer ejercicios en tu casa porque quieres verte bien en la ropa que te vas a poner para el gimnasio. Algunos de ustedes sí tienen esa ropa especial. Quieres verte bien con tu ropa, quieres sentirte bien, que tus cuerpos estén sanos, pero no esperas a que eso suceda. Dios dice, miren, no voy a esperar a que ustedes estén grandiosos y entiendan todo lo que hay que entender. Así que lo que quiero que mostrarte es un par de ejemplos. Y tengo 3 categorías que yo creo de las personas que Jesús llamó al liderazgo. El primero que quiero hablar son los desinteresados. Yo sé, yo creo que parece algo terrible. Y vas a ver a muchos de nosotros que encajamos en esa categoría en algún momento u otro. Bueno, eso es para otra persona. Así que voy a usar el primer ejemplo. Es de los pescadores que Jesús llama. Estos son los líderes que Él llama. Y sabes, una de las cosas que he aprendido, y antes de entrar en el ministerio hace muchos años atrás, enseñé historia antigua y literatura antigua en las escuelas secundarias, y me encanta toda la historia. Y me encanta cómo la Biblia nos lleva a tomar relatos pequeños que podemos pasar por alto y pintar el cuadro de lo que realmente está sucediendo aquí, porque hay tantos detalles. Especialmente en los evangelios, mira, hay 4, porque de nuevo vas a tener 4 perspectivas, lo que significa que vas a tener todos los detalles si miras el relato desde todas las perspectivas. Lo mismo lo vas a leer en Génesis y lo vas a poder ver con más detalle porque es la perspectiva humana. Así que quiero tomar un par de ejemplos bíblicos y espero animarte y luego tal vez empujarte fuera de este asiento para que puedas hacer cosas que no realmente te sientes cómoda o no te sientes suficientemente bueno. Porque cuando le pregunto a la gente acerca de liderar un grupo, siempre recibo la misma respuesta. No soy lo suficiente. No soy Jesús. Esta gente necesita a Jesús y no soy Jesús. Así que dejaré que alguien más parecido a Jesús haga esto. Así que quiero leer primero en Lucas 5 acerca de estos pescadores. Vamos a leer del 1 al 11. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir una de las barcas, Jesús les pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de
mí, soy un hombre tan pecador, pues estaba tan asombrado por la cantidad de peces que había sacado al agua, que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. A mí me encantaba ver el programa Deadliest Catch, la captura mortal, pero esos hombres tenían un gran lenguaje colorido, tenían un trabajo muy duro, tenían algunos pescadores de altura que asisten a nuestra iglesia y no sé si están aquí hoy, pero tienden a ser un poco toscos. Tienden a ser, ya sabes, están ahí fuera haciendo lo suyo y el lenguaje puede ser colorido. Y esto es algo así, quiero decir, no estoy hablando de que Pedro y Santiago y Juan, el resto de estos tipos estuvieran maldiciendo una tormenta, pero estaban muy frustrados cada vez que Jesús caminaba por el mar. Estaban frustrados porque no habían pecado y noten, sin embargo, que Jesús está caminando. Y estos pescadores están pescando o intentándolo, así que no están con él. Él está caminando a lo largo del mar de Galilea y está enseñando a las multitudes. Y en estas multitudes habían fariseos, saduceos, maestros de la ley, había un montón de escribas, gente que realmente sabía lo suyo, porque ellos estaban al comienzo del ministerio de Jesús, estaban tratando de averiguar quién era y caminaban al lado de él haciendo preguntas y realmente quieren llamar su atención y tal vez a quien él llame. Pero noten que Jesús sigue caminando y va directamente a los pescadores, se acerca directamente a los que no estaban necesariamente interesados en él. Él estaba enseñando y ellos estaban pescando. Es interesante, si te pones en esa posición, ¿cuántas veces vienes a la iglesia, escuchas algunas cosas, suena genial, luego vas a trabajar y te olvidas de las cosas y haces tu trabajo, vives tu vida, eres un buen padre, una buena madre, un buen hijo, haciendo todas las cosas que se supone que debas hacer? Vuelves a la iglesia, estás como, eso suena realmente genial. Y lo mismo pasa con estas personas. Ahora entienden también esto, lo que ya sabemos que Pedro ya conocía a Jesús, porque podemos ver en el libro de Juan y ver más detalle. Juan nos dice que Jesús se había estado quedando con Pedro. Era una costumbre judía que si había una persona nueva en la ciudad, la llevaba a tu casa. No significaba que tuvieras que conocerlo. Así que Jesús estaba con Pedro y Jesús acababa de sanar la suegra de Pedro. Así que Pedro había visto a Jesús hacer algunas cosas bastante fenomenales y cuando Jesús salió a enseñar, Pedro fue a pescar. Es fácil para ti, para mí, emitir algún tipo de juicio, pero te digo, me gustaría tener un centavo para cada vez que he oído algo realmente bueno desde el público. Y al día siguiente me voy a hacer mis cosas. Es literalmente nuestra naturaleza a menudo ser tan egocéntricos acerca de lo que está justo enfrente de nosotros, que lo que estoy haciendo en este momento es muy importante. Mi trabajo es importante, mis hijos son importantes, mi marido es importante y lo son. Pero es fácil tomar esas cosas porque escuchaste ese pronombre que dice mío, 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 son mis cosas. Y así es muy importante. Es difícil dejar eso de un lado y ver realmente qué se está diciendo. Saben, la cosa es que Jesús no escoge solo a unos pocos para llamar, llama a todos. Como cada uno de ustedes son llamados, cada uno de ustedes son llamados al ministerio, son llamados al liderazgo en algún nivel. Jesús literalmente los llama a todos, pero Él empezará con los que no están muy interesados. Porque cuando no estamos prestando atención, todo el mundo lo está mirando. Cuando no estamos haciendo, me están escuchando hablar, no soy un orador. Es como cuando están escuchando a alguien que realmente puede hablar bien y no suena como un campesino. Entonces esa persona tiene que pensar que ese tiene que ser el llamado. Ese no es a quien Jesús llamó. Él llama a una campesina de Tennessee. Él te llama a que tú salgas al liderazgo, te llama a salir. Así que justo cuando Pedro ya había conocido a Jesús, Jesús ya había sanado a su suegra. Jesús lo quería.
Me encanta que Jesús no se sentó a esperar a que lo entendieran. Él no dijo, bueno, ya sabes, voy a quedarme con Pedro un poco más. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús fue tras él. Jesús caminó a través de la gente que literalmente clamaba contra él, porque no era él a quien iban a llamar. Realmente no creían en él, querían estatus. Así que tu falta de interés no excluye el hecho de que Jesús vendrá por ti. Siempre tienes la libertad de decir que no, pero hermanos y hermanas, quiero decirles, para una persona que dijo no por cerca de 40 años, fue mucho más agradable cuando finalmente dije sí. Cuando finalmente te sometes y dices, de acuerdo, no sé cómo puedes usar esta persona quebrantada y desordenada que soy, pero de acuerdo, cuando finalmente lo haces, hay belleza en esa sumisión y en ese sí. Y para algunos de ustedes vas a hacer solo dejar su armadura y decir, bien, voy a liderar un grupo. No sabe quién soy. Mi casa es terrible. Honestamente odio limpiar mi casa. No me gusta para que nada haya. Nadie en ella, ni tan siquiera Jeff puede estar ahí algunas veces. Pero tengo que dejar de lado todas esas preferencias y darme cuenta de que Dios me ha llamado a la comunidad y me ha llamado a liderar en todos los niveles que me ha pedido. Y te llama a ti a hacer lo mismo, cada uno de ustedes. Porque tenemos que pensar en ello. ¿A quién vino a salvar Jesús? ¿A quién vino a llamar? Me encanta lo que San Agustín dijo. Señor, sálvame de ese hombre malvado, yo mismo. Cuando Pedro dice, hago todas las cosas que no quiero hacer, oh hombre miserable que soy el peor de entre todos. Este es Pablo, así que perfectamente apropiado que tú y yo entendemos quiénes somos. Es perfectamente apropiado que tú y yo nos miremos al espejo y reconozcamos exactamente quiénes somos. Sepamos lo que acabas de pensar. Imagínese en lo que está a punto de pensar. Es apropiado que recuerdes tu pecado. Si alguna vez escucha una persona decir, por supuesto, Dios toma tus pecados y los arrojas tan lejos como el este está del oeste, pero mejor no hagas eso. Así que es importante que te acuerdes de qué fuiste salvado. Cuando tú te acuerdas de eso, tú encuentras, oh, el Señor me ha llamado para esto. Él te usará no a pesar de tus problemas y tus sufrimientos y las cosas que ha hecho mal, sino a causa de ellos. Tienes que cambiar tus preposiciones allí. No lo hace a pesar de, lo hace a causa de, por las cosas que he hecho, por las formas en que he caído. Por supuesto, mi padre hubiera preferido que no hubiera hecho casi todo lo que he hecho. Pero debido a que me he arrepentido y me he apartado de esas cosas, debido a esos pecados, puedo moverme en el ministerio que mucha gente no puede. Porque hay personas que pueden relacionarse conmigo que no se relacionarían con nadie más por las cosas que he hecho, los lugares donde he estado. Y hermanos, eso es cierto para ustedes también. Por eso todos estamos llamados a esto, ser los pies y las manos de Jesús. En Lucas 5:8 se nos dice, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Lo que dice es que Pedro está diciendo, oh no, acabo de verlo resucitar a mi suegra. Ahora no sabemos lo que sentía por su suegra, así que tal vez por eso no estaba tan emocionado. Vamos a suponer que la amaba. La acaba de ver a resucitar de los muertos, lo ha visto todo tipo de milagros y ahora ha llenado este barco y Pedro finalmente se da cuenta de quién está frente a él y dice, oh no me mires. No me mires, soy tan miserable. Primera de Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y hay una razón que también nos dice en Romanos 5, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Originalmente en ese lenguaje decía, hemos hecho del odio todo acerca de emociones.
dice odiábamos. El odio se trata de alejarse de alguien. Cuando realmente odias a alguien, te alejas de él, te alejas de ellos, ya no les gustas. Hemos unido este sentimiento a él, pero cuando Dios dice que amó a Jacob, he amado a Esaú, he odiado, no está mirando a Esaú y diciendo, Dios, no soporto a este tipo. Me hace enojar tanto. Lo que Dios está diciendo es que me alejo de él. Mi atención está en Jacob. El odio es un alejamiento. Y cuando me aparto del Señor, me estoy apartando hacia el pecado. Así que literalmente Jesús miró hacia abajo, al paso del tiempo te vio odiándolo continuamente y dijo, moriré por ella, moriré por él, los amo, los quiero. Este es un pasaje que a veces no podemos dejar de pasar. Eso es magnífico, eso es lo que vino a salvar. Así que la segunda categoría que me lleva a la segunda, que es al no amado. Y muchos de nosotros pasaremos por nuestras vidas en algún momento sintiendo que no somos amados o que no nos quieren. Y es importante que reconozcamos que Jesús no solo llama a los que les gusta todo el tiempo. Tú puedes haber hecho algunas cosas y tienes algunos enemigos reales. Jesús no te llama porque a todos los demás piense que eres todo eso. Jesús te llama porque ve potencial en ti para trabajar para Él, a través de Él, donde Él se demuestra, no por los demás. Así que mi ejemplo favorito para hablar de Jesús llamando a los no amados es Mateo. Saben, les voy a dar algunos datos sobre Mateo que probablemente la mayoría de ustedes no conocen y por eso se los daré. Es para que vean exactamente cuán odiado era ese hombre, como no tienen idea de lo odiado que era Mateo. Así que Mateo escribe sobre, y lo pueden leer en Mateo, es su llamado en Mateo, Marcos y Lucas. Obtenemos las mayores detalles en Marcos y Lucas. Mateo es muy breve en lo que nos cuenta y creo que es apropiado. Después de su salvación, Mateo tuvo que haberse sentido el más humilde. Para aquellos de nosotros que hemos pecado más, cuando ves la gracia que se te ha dado, te humilla de una manera que otra persona no podría entender. Ahora, honestamente, Dios no ve niveles de pecados, pero el mundo sí. Y hay mayores consecuencias para algunos pecados en este mundo que para otros. Y debido a eso, a veces podemos sentir como que he hecho demasiado o he pecado de maneras extraordinarias. Y no hay manera de que Dios pueda pasar por alto eso o mirar más allá de eso. Y entonces todo el mundo, recuerdo haber pecado en esa medida y muchas veces en mi vida que me atraparon finalmente. Y cuando me atraparon, no tenía amigos. No se me permitió regresar a la iglesia. No tenía nadie. Ahora en eso, así que tal vez esa es una de las razones por las que realmente puedo relacionarme con Mateo, el no amado, el no deseado, el odiado en algunos momentos. ¿Y por qué Jesús lo llama? Fue en ese momento cuando Jesús dijo, serás un ministro para mi pueblo. Y yo estoy como, bueno, ni siquiera me miran, así que no estoy segura de cómo va a suceder. Pero Él me llamó en ese momento. Yo estaba como en ese momento, ahora entonces, ¿qué hago? Así que primero es convertirme en un estudiante de su palabra y luego tuve que salir a liderar. En Mateo podemos ver un relato pequeño y dice así: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y podemos irnos y decir, ese es grandioso y seguro al próximo verso. Pero quiero pintarte este cuadro. Quiero ver cómo Jesús llama a todos los que demás odian. En Marcos 2, vamos a leerlos en los capítulos 13, 14. Y dice así: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Necesito que tengas una idea. Jesús, al igual que cuando llamó al pescador, estaba haciendo lo mismo. Estaba caminando por la orilla norte del mar Galilea y está enseñando. Recuerden la historia de cuando los 4 hombres bajaron al paralítico por el tejado y Jesús sana al paralítico. Acaba de salir de allí.
Así que ahora el paralítico se va, ya no está paralítico, se va a casa con sus amigos, la reunión ha terminado y Jesús camina ahora por la orilla norte del mar de Galilea y todo el mundo le sigue. ¿Puedes imaginarte por qué? Si acabas de ver lo que está pasando, tú también le estarías siguiendo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer después? Así que toda la gente le sigue por el norte del mar de Galilea. Y lo que me encanta es que Jesús, de nuevo, al igual que con el pescador, Jesús tenía que tener un montón de maestros de la ley. Y en este punto probablemente estaban tratando de engañarlo. Pero también tenían a los otros discípulos que ya habían sido llamados. Todos ellos lo seguían. También siendo una persona que se sobrepasó mucho, no puedo imaginarme caminando a la orilla del mar, la gente presionándome. Me están acosando. Esto es literalmente lo que Jesús estaba haciendo. Tenía una gran multitud. Y él sigue caminando y va directamente donde Mateo y le dice, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y déjame decirte unas cuantas cosas acerca de Mateo. Sé que probablemente sepas que era un recaudador de impuestos. Y sin embargo, la razón por la que Mateo era, y diré esto con toda seguridad, en Capernaum probablemente no había otro hombre más odiado que Mateo. Era el hombre más vil y odiado de Capernaum. Era recaudador de impuestos, pero entiendan que era más que eso. Mateo era un publicano. Un publicano. Roma entraría, se apoderaría de gran parte de la zona, apoderándose de Palestina. Así que ellos traían estas franquicias donde las personas recaudaban los taxes. Algunos de estos judíos se pondrían del lado de Roma y en muchos de ellos compraron estas franquicias. Mateo había comprado una franquicia de Roma para cobrar impuestos en esa área. Ahora, los recaudadores de impuestos eran los más odiados. La gente judía los veía como antinacionalistas, siendo antijudíos, porque ahora, por supuesto, estás al lado de la misma gente que te ha quitado todos tus derechos, tanto religiosos como políticamente. Los veían también como antirreligiosos y antijudíos porque los judíos creían que no se podía pagar dinero y no se debía pagar dinero a nadie más que a Dios. Así que pagar impuestos a Roma iba en contra de la religión judía. Así que en consecuencia a los recaudadores de impuestos no les permitía entrar en las sinagogas por lo que hacían, porque ellos se habían puesto del lado de los romanos, estaban tomando dinero a favor de Roma. Ellos fueron puestos en la misma categoría que las cosas detestables que fueron mencionadas en el Antiguo Testamento. La gente odiaba a los recaudadores de impuestos y Mateo era uno de ellos. Ahora, llevando esto un poco más profundo, había dos tipos de recaudadores de impuestos. Había uno, el que recaudaba solamente el impuesto básico, ingresos, tierras, el impuesto de capitación. Eran solo recaudadores de impuestos general. Y lo hacían, era recaudar el impuesto en nombre de Roma y cobrar un recargo, y así es como ganaban su dinero. Ese era el recaudador general. Luego había una segunda categoría de recaudador que grababa todo lo demás. Y cuando me refiero a todo lo demás, me refiero a lo que dice la historia. Algunos recaudadores de impuestos en realidad inventaron los impuestos. Si tenías un vehículo de 4 ruedas, te daban taxes por cada rueda. Si tenías un burro con 4 patas, te daban menos taxes que el que tenía 4. Todo lo que tú comías, lo que comprabas, lo vendías, el correo, se inventaban impuestos para colectar más dinero. Y estos se llamaban los moqués. Y ese era el segundo tipo que cobraba todo lo demás, además de estos principales, y eran los más odiados de los odiados. Así que sus recaudadores de impuestos son odiados y los más odiados de los odiados eran los moqués. Y estos tipos ponían sus mesas alrededor de las orillas del mar o en los cruces de los caminos. ¿Y dónde está Mateo?
justo al borde del mar de Galileo. Era un moqués. Así que era el más odiado de los odiados. Déjame llevarte un poquito más. Y hay dos tipos de moqués. El primero era conocido como un gran moqués. Y el gran moqués nunca se sentaría en su propia mesa. Contrataba a alguien porque no quería que nadie más los viera sentado en la mesa. No querían, ya sabes, estaban más interesados en su reputación y tal vez simplemente no querían hacerlo. Así contrataban a alguien. Esto se llama un gran moqués. El segundo es un pequeño moqués. Y él trabajaba su propia mesa porque no estaba a punto de pagar a nadie. Y no le importaba que nadie lo viera, lo que le importaba era el dinero. ¿Quién estaba sentado en la mesa de Mateo? Mateo era un moqués. Así que era el más odiado. Y luego de los más odiados, el más odiado. Y luego de los más odiados, los más odiados. Así que él era como, ustedes pueden imaginar, la gente probablemente lo escupían cuando caminaban por el lado de él. Era el peor. Literalmente tenía que ser el hombre más odiado en Capernaum. Y Jesús le dijo, sígueme. Es asombroso, porque en medio de toda esta gente que se agolpa a su alrededor y como dije, tiene sus discípulos, podría tener algunos discípulos potenciales, él va al más odiado de la gente y le dice, sígueme. Porque fue lo que vio Jesús en Mateo, es lo mismo que Jesús vio en mí hace 20 o 25 años más atrás y me dijo, Deb, sígueme. Y lo que me dijo fue esto, solo mírame. Cuando estaba en mi dormitorio llorando, tratando de averiguar cómo se supone que debo ir desde aquí, solo decía Jesús, mírame. Y yo lo había mirado mucho tiempo, mírame. Me dice, sígueme. Cuando llegas ahí, algunos de ustedes han estado ahí. Y dices, ya no tengo nada más. A lo mejor Mateo está en ese punto, está en ese lugar ya Mateo, ya no tengo nada más. Y reconoce lo que Mateo es en ese momento. Él se levantó y dejó todo. Los pescadores que dejaron a Jesús estaban pescando. Mateo dejando esa mesa, él se va y deja todo, ya no le importa el dinero. Y él sigue a Jesús. Ser el más odiado hace que Jesús vea algo en él. No dejes que nada se interponga en lo que Jesús ve en ti. Esto no es para decir que tenemos un permiso para estar pecando, porque eso no es cierto, pero el enemigo te va a decir que tus pecados te dejan afuera, que tú no cualificas. Es muy difícil que en ese momento de pecado someterte y seguir la salvación de Jesús, pero eso es el primer paso. Pero es muy, muy, muy difícil y dejar todo a un lado y escuchar que Jesús te dice, necesito que lideres, necesites que alguien te siga. Ahí es cuando el enemigo va a venir con todo lo que tiene y te va a tirar con todo y va a decir, ellos te odian, no te quieren, todas esas cosas. El enemigo va a venir contra ti porque él quiere que... Él sabe que una vez que tú eres salvo, Él no te puede hacer que seas salvo, pero tú puedes alcanzar a otros y Él no quiere que tú hagas eso. Así que cuando tú dices, he sido salvo, ahora dices, Señor, aquí estoy, ahora voy a servirte. Una vez que tú comienzas a dar ese paso de liderazgo y ayudar a alguien, el enemigo va a empezar a atacarte porque no quiere que otra persona sea salvo. Él está interesado con esa persona creyente que vaya a hacer que otra persona se convierta. Él está interesado en aquellos que van a venir a ser salvos. Así que el enemigo te va a convencer de que no lo puedes hacer. Por eso es que la gente de Capernaum pensaban acerca de Mateo y se pone mejor la historia. Así que Mateo
Me encanta que Jesús se mueve más allá de lo que la gente piensa sea de Mateo, y me gusta lo que Mateo respondió. Esto es en Lucas 5 lo que dice acerca. Lucas capítulo 5. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndole: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús le contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Qué hace Mateo? Mateo deja todo y tira un banquete. ¿Te puedes imaginar cómo debió haber sido esa fiesta? Porque nadie lo quería. Así que los amigos que él tenía eran personas como él. Debió haber sido la peor fiesta. Tiene que haber sido recaudadores de impuestos los que estaban con él. ¿Te puedes imaginar? Eso fue una gran fiesta. Así que te puedes imaginar por qué decían a Jesús: ¿por qué estás ahí? Estás con pecadores serios. Porque esos son los únicos que podían ir a la casa de Mateo. Ningún judío podía entrar a la casa de Mateo. Y los fariseos estaban: ¿por qué tu maestro está con esa gente? Así que voy a decirles esto. Por eso es que tenemos que nosotros salir y estar con pecadores. No somos de este mundo, pero pertenecemos aquí. Necesitamos estar con estas personas. El Señor nos dice: vayan al mundo. Necesitas estar con pecadores. A lo mejor ya sabes quiénes son esas personas. Las personas piensan: no puedes estar con ellos porque ¿qué va a pensar los cristianos? Jesús, Él pasó tiempo con pecadores, y tú y yo diríamos: yo vi a esta persona. Nosotros juzgamos a otras personas. Tenemos que dejar eso a un lado y tenemos que va a hacer que seamos tentados con poder no alcanzar al pecador. Vas y estés una cena con ellos, visítalos. Hay personas que no saben nada de Jesús. No importa qué estilo de vida tengan, no conocen a Jesús, pero tú tienes que hacer que ellos conozcan a Jesús. Y hay iglesias que están llenas de cristianos que están muy unidos, y tan pronto una persona que no se parezca a ellos, enseguida los miran. Mi esposo Jeffrey sirvió en los militares por muchos años, así que nos tuvimos que mover muchas veces. Y yo soy una persona ruidosa, me encanta la ropa, me encanta maquillarme. Así que habían iglesias en las que yo entraba, y hay una en específico que me acuerdo que me puse este traje rojo muy lindo, creo que era de satín, no me acuerdo qué iglesia era. Y entramos a esta iglesia, pero me acuerdo donde yo podía escuchar a la gente murmurar y me miraban a mí. Y yo era una creyente, conocía al Señor, y yo nunca me había sentido tan no bienvenida porque yo tenía este traje rojo y me sentí como que hasta estaba desnuda. Me sentí fuera de lugar y estaba con mis hermanos y hermanas y me sentí completamente fuera de lugar. Tú y yo tenemos que estar completamente
atentos a eso, porque Jesús estuvo con los pecadores. No me interesa quién es el justo. Yo vine a estar con los pecadores. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Sabes, Señor, lo que yo hice? Yo sé muy bien lo que estoy pensando. ¿Has pasado ese tiempo con el Señor? ¿Me hiciste una pastora, Señor? ¿Estás loco? Yo soy la persona menos pastor. ¿Por qué me estás llamando a mí a hacer estas cosas? Porque yo soy una pecadora. Yo me acuerdo muy bien de las cosas que yo hice. Yo soy una pecadora. Y Señor quiere a esas personas. Cuando tú sabes que el Señor puede utilizarte, te sales de un lugar y el Señor usa. El tercero son los que inseguros. Y muchas personas dicen, yo sé que eso está muy bien, pero yo no sé si yo puedo hacer eso. Estás inseguro. Es algo precioso de que no tenemos que estar perfectos y que estés inseguros. Solamente tienes que decir sí. No tienes que ir y arreglar tu casa. No tienes que tratar de saber todo. El Señor me dijo, Deb, cuando yo te pido algo, solamente di sí. Yo me encargo de lo demás. El Señor, cuando dijo, quiero que tengas una escuela en África, dijo, no, yo no quiero hacer eso, Señor. No quiero trabajar con mujeres. ¿Y qué hizo el Señor? Pon una iglesia en África. Lo que yo aprendí sobre los años es que cuando el Señor te pide hacer algo, solamente dices que sí y todas las demás cosas van a suceder. No tienes que ser perfecto. En Salmo 139, 16, esto es algo que me encanta, que dice, me vistes antes de que naciera. ¿Sabes lo que dice? Que el Señor sabe todo. Él no está mirando a ver a quién le gusta más. Él no está mirando a quién se ve mejor. Él no está mirando quién está con el traje rojo. Él no está buscando quiénes son los más inteligentes. Él te conoció antes de que tú estuvieses aquí y Él murió por ti. Todos los días de tu vida están escritos en el libro de vida. Uno de los pastores más favoritos lo dijo así: Dios, la soberanía y el libre albedrío están en la Biblia paralelamente, nunca están fuera de eso. Lo que significa es que yo puedo decir que los dos existen, pero que los dos se intersectan. Los dos intersectan, pero los dos están ahí, están paralelos. Y si ellos corren en esa forma, tengo que aceptar que Dios es soberano y que tengo libre albedrío. Y la Biblia es tan perfecta que Dios sabe quién soy antes de que fuese formado. Y sabes cómo, no tienes que saber cómo va a trabajar las cosas. Dios llama al que menos te puedas imaginar, porque Dios nos ama. Él sabe lo que podemos ser en Él, no lo que podemos ser sin Él. A lo mejor es tiempo para ti de que te levantes, porque alguien te necesita. ¿Para qué? Alguien te necesita allá afuera. ¿Quieres salirte de aquí y entender que alguien te necesita? Donde quiera que estés, lo que estés batallando, tienes que salirte de eso. Porque alguien te necesita. Necesitamos esa relación de comunidad. Necesitamos a nuestra familia. Necesitamos a esas personas que dicen, yo la he regado. Déjame decirte lo que Dios ha hecho en mi vida. Y este es mi comercial para los líderes de grupos.
Tenemos una cena de interés mañana, el 14 de julio, es a las 6 de la tarde. Todos están invitados. Para las personas que ya son líderes de grupos y los que están interesados, lo vamos a tener aquí en el lobby de Flowing Wells. Así que va a ser una noche donde vamos a hablar acerca de la visión. No tienes que tomar una decisión hoy mismo. No, a lo mejor yo voy a hacerlo, pero no. Esto es una noche de interés. Si estás interesado, si a lo mejor no estás listo o no sabes si lo quieres hacer, sencillamente ven a la cena mañana, porque Dios te está llamando y te necesita. Pero hay otro grupo. Quiero dirigirme a dos grupos. Y el primero son aquellos que todavía no han dicho sí. Quiero que por favor cierren sus ojos y bajen sus cabezas. Quiero hablar a aquellos de ustedes que nunca le han dicho sí a Jesús, a seguir a Jesús. Y en estos momentos dices, ya te escucho. A lo mejor piensas que tienes que hacerlo mejor, a lo mejor piensas que hay que hacer algo bueno para comenzar mi llamado en la salvación. Pero Jesús va a pasar a través de todo el mundo. Va a pasar a aquellos que ya saben todas las cosas, pero Jesús está detrás de ti. Él está caminando a través de la gente y Él va detrás de ti y te dice, te amo. Solamente mírame. Si eres tú, no quiero que hagas nada fuera de lugar. Sencillamente quiero que tú levantes tu mano. Solamente Jesús te está diciendo, yo te escucho, yo te veo. Y sencillamente tú respondes con sí. Yo sé que mi vida no es perfecta. Y si todavía tienes los ojos cerrados, yo quiero hacer otro llamado al segundo grupo. Son aquellos que se han distraído, se han salido del camino. Pero a veces no salimos de nuestro caminar con Jesús. A lo mejor dijiste sí hace mucho tiempo atrás y has pasado por cosas en la vida, pero Jesús nunca se ha salido y Él te está esperando. Dios nunca se ha dado por vencido contigo. Vamos a levantarnos todos juntos. Dentro de un momento yo voy a pedirle a todas las personas que levantaron sus manos, aquellos que han dicho sí, que dicen Jesús te escucho y digo sí a recibir tu salvación, o aquellos que dicen me he salido del camino pero yo regreso ahora a los caminos del Padre y ahora voy a mirarte, Jesús. Y mientras nosotros ahora todos celebramos y aplaudimos a aquellas personas que han dicho sí a salvarse y a regresar a Jesús, yo quiero que todos nos levantemos. Tanto la salvación como los que regresan son momentos gloriosos.